Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken Amado. Parceros, parceritos, acaba de llegar la nueva actualización y les voy a contar todo lo que trajo. Pero antes, como saben, es costumbre saludar a toda la familia, así que vamos a saludar a toda la familia que nos ha apoyado en nuestro último video. El primer saludo es para el señor Aníbal. Nos dices, espero poder participar en el torneo. Chicos, tenemos un torneo y va a dar inicio mañana, así que tienes que registrarte ahora, porque hoy cerramos inscripciones. El registro se está haciendo por WhatsApp, así que vamos a dejar el link en la descripción para que te registres. El segundo saludo es para el señor Kakaguchi. Y más abajito tenemos al señor CJ Edición Venezuela. Y ojito que acá tenemos a nada más y nada menos que el señor TSMX Master. Este es nuestro líder de la escuadra de mi clan. Y bueno, chicos, vamos a saludar rapidito porque en verdad fueron muchas las personas que comentaron. El señor User, Diego Carvajal, David Pérez, nuestra parcerita Yesenia Vera, Cristian Abreu, Cristian Cabrera, Joycraft Das. Bueno, en realidad me faltaron un pocotón, pero si sigo saludando no voy a terminar nunca, así que brother, vamos con el video. En el día de hoy hubo una actualización, una pequeña actualización donde se actualizó muchas cosas y creo que tan solo pesó 156 megabytes. Es muy probable que ahorita se pueda actualizar también en la Play Store, pero de momento se actualizó en el juego. En la nota del parche que sacó Blue Strike nos dice que se viene un samurái, y ojo a este samurái porque algunas tiene facciones o modificaciones en su cuerpo que lo hacen más veloz. Será el número 12 de leyendas que tendremos, o de Striker, como ustedes lo quieran llamar. Será un samurái el cual tendrá algunas habilidades y usa la katana, porque es un Ronin. Ojo, este es Hayato, el de Free Fire, para que no lo confundamos. El de nosotros se llama Zero. Solo mostré este, pero de referencia. Como ustedes lo habían pedido, nuevas armas, chicos. Como les dije, todo lo que ustedes pidan será escuchado. La nueva BSS es una armita que ya muchos conocen en Farlight o en Free Fire. Esta será la nueva arma que tendremos y además podrás obtener una fabulosa skin cuando salga en el pase. Estoy seguro que muchos dirán, Kraken, ¿y por qué no implementaron todo lo que pedimos? Chicos, porque ustedes han pedido un montón de cosas, pero poco a poco irán soltando alguna de las cosas que ustedes han pedido. Ojo, yo mandé el listado de lo que ustedes me han pedido, pero ojo que el juego apenas está lanzándose, o sea, está suavecito, está un lanzamiento suave y están apoyando a su comunidad dándole lo que ellos piden, pero suave. Algunas cosas muy posiblemente no las integren y otras sí. ¿A qué se debe esto? A que muchas son más apoyadas que otras y otras que sean innecesarias para algunas perspectivas del juego o de los desarrolladores, pero la mayoría sí la van a implementar, así que estén seguros de que vendrán todo lo que han pedido. El Blast Blizz. Bueno, algo así. Esta habilidad es exclusiva de Blast. Nos dice, Blast puede lanzar tipos de bombas con su brazo modificado. Una puede penetrar. No puedo argumentar nada ante esa lógica. No, ya, en serio. Una puede penetrar. ¡Ya nos exhibiste! Bueno, mejor vamos con el video. Esta es nuestra lanzagranada, ¿no? La que tenemos nosotros normalmente. Le damos aquí y podemos usarla. Esta es la que atraviesa paredes. Además que atraviesa paredes, quita como 66, 60 y algo, por ahí 70. Ahora, aquí nos dice que son como 68 de daño. Aquí hay un video mejor cómo atraviesa las paredes. Esta es la normalita. Déjenme lo cambio para que me vuelva a poner a activar la habilidad de una vez rapidito. Lo hacemos rápido. Ok, aquí está. Y vamos a atravesar esta pared. Aquí, como pueden observar, apunté la pared y la lanzó hacia atrás. Pero la nueva es diferente. La nueva podemos cambiarla aquí arribita. O sea, tú eliges si quieres la trepasapared o la que genera varias explosiones. Esta es la nueva, la que genera varias explosiones. Van a ver cómo lo genera. Como pueden observar, genera varias explosiones y por un largo tiempo. O sea, es como una de fuego o de gas. Lo que no está es constantemente, pero sí se esparce por varios pedazos o por un largo alcance. Y cada explosión de esta te quita como unos 15 de daño. Vamos a mirar para ver. Efectivamente quita 15 de daño. Como pueden ver, son 15 carratico constantemente. Si te quedas ahí te puede matar, es como el gas. La diferencia del gas es que quita menos, quita 10, pero es más amplio el rango, ¿no? O sea,
no es tan al azar, sino es en ese ladito central. En cambio, las bombitas pueda que te pegue una, pueda que no te pegue la otra. Bueno, otra de las cosas que implementaron fue el tema del chat, ¿no? Ahorita en el chat podemos elegir qué idioma escoger. Es decir, si tú hablas inglés o quieres hablar con algunos amigos en inglés, pues pones acá el canal en inglés o en portugués. O sea, hay varios idiomas. Está en Indonesia también, indonesio. Hay inglés, hay varios idiomas. Ustedes eligen si quieren hablar con ellos y ojo, aparece como si no estuviera nadie ahí, pero sí, o sea, si tú escribes, te van a llegar los mensajes. O sea, mira, ahí estoy mandándolo yo y podrás ver que me contestan varias personas. Como que carga un ratico, pero de igual manera llega. Mira, ahí están los mensajes, están llegando. Y en la parte derecha, en donde buscamos a las personas o ponemos una categoría que vamos a jugar, qué es lo que queremos jugar para que la gente sepa y se una a nosotros. Pues aquí está un poco modificado, no es mucho, también puedes poner en qué idioma hablo, o sea, es lo mismo, solamente modificaron un poquito de cositas ahí, como en el aspecto, pero el resto está igual. Una de las cosas que modificaron también fue el joystick, o sea, cuando nos deslizamos o saltamos para un lado, ya no es igual que la otra vez, que antes, ahora podemos... varía, o sea, depende para dónde tú agarres. Si te agarras para un lado, él se mueve, se queda quieto. Si te mueves para el otro lado, pues se va para aquel lado, pero cambia la velocidad, ¿no? Ya no es tan igualitico como antes. Y me parece que es súper bueno también, ya que la velocidad se ve afectada cuando uno salta para adelante o salta para atrás. Bueno, todo eso se modificó y es algo muy importante. Otra de las cositas que se modificaron, que me parece muy interesante, es que ahora podemos comprar nuestra arma en la tienda. No tenemos que esperarle al hidro que caiga, sino podemos ir a la tienda y comprarla nosotros mismos. Como pueden observar aquí en este video, voy a echarme para acá porque de pronto me puedan matar. Es aquí, ahí arribita dice equipamiento. Podemos comprar nuestro equipamiento, valen 5,000. Están súper barata y se puede comprar, que eso es importante. Ahora sí, todo el mundo prepárese porque todo el mundo va a estar armado. Solo me deja una duda y es que el hidro en este momento quedaría casi obsoleto, ¿no? Ya la gente va a preferir ir a la tienda, ya que hay demasiadas tiendas en todo el mapa y bueno, aquí el oro jugará un papel también muy importante. Otra de las cosas que se modificó es que cuando vayamos a llamar al dron, o bueno, cuando vamos a lootear, a coger nuestras armas, ahora tenemos que señalarla. Ojo, me ha pasado el error de que simplemente pongo el 4 como antes lo hacía, mi equipamiento número 4 y me agarraba el otro equipamiento. Toca seleccionar el equipamiento que vamos a escoger. O sea, una vez que lo pongas abajo, seleccionalo, tócalo y así automáticamente seleccionará tu equipamiento. Una de las cosas que también se implementaron es esto, parcero. Ahora podemos seleccionar nuestro estilo, no sé cómo se le puede, títulos, así se llama, títulos. Y lo podemos poner a nuestros compañeros o se lo podemos ver a nuestros compañeros. Para los que no saben dónde encontrarlo, pues nos vamos acá a nuestro perfil, le damos un título y colocamos uno de los títulos que hayamos ganado, ¿vale? Aquí están varios títulos, ustedes eligen el más bonito para ustedes. Ese se le va a poner en la cabecita. Mírate, eres toda una profesional, hasta en 4 te pones, hija del perro. Bueno, ya, bueno, perdón, uno no puede hablar nada porque todo lo toman a los malos sentidos, ¿no? Con doble sentido. Otra de las cosas que cambiaron fue cuando vas a llamar a alguien, o sea, cuando tu amigo cae, que lo tienen debajo, para pedir auxilio, para pedir ayuda. El botoncito también cambió, se ve como más cruz roja o cruz blanca, pero se modificó también su aspecto, se ve un poquito más chulo, entre otras modificaciones. Ahora falta mostrarle lo que arreglaron, los errores que se arreglaron, pero esta información tú la puedes buscar en el Discord, en Facebook, porque si no este video dura como unos 20 minutos para traerle todo lo que implementaron en tan poquito peso. O sea, a mí lo que me sorprende de todo esto es que fue algo tan pequeño, pesó tan poquito para todo lo que hicieron. Una vez más, grande los desarrolladores de Blue Strike, grandes son. Qué eficiencia para arreglar todos los problemas que traiga el juego y a la vez traernos contenidos. Chicos, estén pendientes porque pronto se viene un video mostrándole el nuevo personaje y vamos a hablar de todito esto más detallado, pero muy prontico. Y para los que quieran salir en el próximo video, que los salude, ya saben, a El Santo y Seña será actualización BS y le agregamos un corazoncito. No siendo más, me despido. Chao, chao. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day.